Buenos días, soy Ana María Morales Sillero y voy a presentar esta ponencia implementando metodología activa para el aprendizaje significativo, nuevos retos. La he elaborado junto a mi compañera Maripaz Suárez García, las dos somos profesoras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Impartimos docencia entre otras asignaturas en olivicultura y viticultura. Las metodologías que voy a comentar a continuación las empleamos en esta asignatura. Se imparte en cuarto curso del grado en Ingeniería Agrícola, es una optativa, tiene 6 créditos, de los cuales la mitad se destina a la práctica, 2 grupos de teoría, 5 de prácticas y un número de alumnos que varía entre 60 y 80. Los objetivos son dotar a los alumnos de conocimientos relacionados con morfología, fisiología, materia vegetal, diseño de plantación, técnica de cultivo en las plantaciones actuales olivareras y vitícolas, con especial hincapié en la producción de calidad. Y por otro lado, que sean capaces de aplicar estos conocimientos a situaciones concretas, redacción de informes, diseño y gestión de explotaciones, asesoramiento técnico, etc. El programa de teoría se divide en 2 bloques, el olivo y la vid. A lo largo de las clases, de las sesiones de diferentes bloques, se tratan los aspectos mencionados con anterioridad. Desde el curso 2013-2014, los alumnos pueden elegir entre 2 tipos de evaluación. La evaluación discontinua, que es la típica tradicional de eliminación mediante parciales o bien un final al final del cuatrimestre. Y por otro lado, la evaluación continua, que es la que eligen la mayoría. En este tipo de evaluación, la asistencia a la teoría es obligatoria, un mínimo, y además deben realizar adecuadamente las trabajos o actividades que se proponen a lo largo de las clases y para casa. En los 2 tipos de evaluación, las prácticas son obligatorias, pudiendo faltarse en torno a un 10%. Llevamos muchos años implementando diferentes metodologías para, digamos, huir de la típica lección magistral que sabemos que no es tan interesante para que este aprendizaje de los alumnos sea lo más significativo posible. Nos gusta mucho el aprendizaje colaborativo, tanto en clases de teoría como en práctica. Los alumnos los agrupamos en subgrupos de 3, de 4, los mejores 3 y a veces puede ser incluso por pareja. Fomentamos mucho que este aprendizaje sea significativo, es decir, que puedan relacionar los conocimientos nuevos con los previamente adquiridos, tanto en clase de práctica como en teoría. Así, por ejemplo, en el curso 2020-2021, los alumnos pudieron participar en la plantación del nuevo viñedo del campo de práctica de la ETSIA. Fue una oportunidad muy interesante porque no solamente tuvieron más conciencia de la importancia de diseñar adecuadamente el número de plantas por hectárea, el marco de plantación, elementos auxiliares que hacen falta, los diferentes tipos de plantones que se recibieron de varios viveros, la importancia de elegir adecuadamente una variedad que es la que nos va a dar la producción y un patrón sobre el que se injerta y que es el que se debe adaptar al suelo. Entonces se encargaron de hacer la preparación del suelo, de plantar adecuadamente para que no haya muchas marras y de colocar los tutores y los protectores, por ejemplo, contra conejos, que hoy día nos dan no solamente en nuestros campos de práctica, sino yo diría que en la mayoría de los cultivos. Realizamos 2 visitas técnicas en el cuatrimestre. La primera, bueno, dependiendo de curso, una es de olivicultura y la otra es de viticultura. En las 2 visitas empezamos por el campo, por estudiar la materia prima, cómo se produce, en qué condiciones, qué manejo tiene esas plantaciones, qué posible problemática eh, eh, existe en ellas, a la que se enfrentan diariamente los que gestionan las plantaciones. Y terminamos en la industria. Nos gusta mucho que los alumnos vean el proceso completo y que le den la importancia que requiere la materia prima, pero como es importante que llegue adecuadamente a la industria y la industria sigue su proceso, pero difícilmente se puede hacer un buen producto si no existe una materia prima buena. Entonces la industria, pues una toma de contacto también con los diferentes tipos de producción de aceite o de vino. Y bueno, pues si se termina con una cata, en este caso de vino, pues es difícil que los alumnos, las profesoras, digamos, no estemos contentos. Pero yo diría que más que contentos, lo que estamos es muy satisfechos y, como dicen algunos alumnos, cuando termina este tipo de visita, pues es una visita redonda.
Hace ya años también que implantamos el aprendizaje basado en proyectos. El objetivo es que desarrollen habilidades y competencias necesarias para realizar trabajos de asesoramiento técnico agropecuario. En grupos de prácticas organizamos a los alumnos en subgrupos de 3 o 4. Deben buscar una plantación olivarera o vitícola y realizar al menos 2 visitas en las que recabar información sobre gestión, infraestructura, diseño, manejo en general, de acuerdo a las pautas que se le da el primer día de clase y que además están indicadas en el boletín de prácticas. En ese primer día de clase se le aclara que hay 2 sesiones de control, que antes de la primera va a haber una reunión con los tutores para, bueno, cada subgrupo con su tutor, para poder guiarle adecuadamente y evitar que anden un poquito perdidos. En cada sesión deben entregar el trabajo elaborado hasta la fecha y ellos saben, porque se les enseña el primer día y además se cuelga en la plataforma virtual, que hay una rúbrica que sirve para tener en cuenta todos los aspectos que se van a valorar después en el control y de qué forma, ¿no? Con qué calificación. Esto lo hacen los compañeros, pero evidentemente el peso importante lo tiene la evaluación del profesor. Eh, También muy importante que cada sesión control se le entrega una rúbrica relacionada con los criterios de autoevaluación del trabajo realizado hasta la fecha y la evaluación de los compañeros. Que esto nos permite en muchos casos detectar posibles problemas en el funcionamiento de un grupo y bueno, a lo largo de las clases de práctica en las que nos vamos familiarizando con uno y otro, intentar corregir esos posibles problemas para que avance bien el trabajo en equipo. Al final del trabajo deben presentar un documento escrito, pero también hacer una presentación oral de unos 10 minutos, en la que incluyan los vídeos que han realizado, los mejores, por lo menos 2, o bien se le ofrece el que toda la presentación sea a través de un vídeo, cosa que para algunos grupos les resulta siempre mucho más atractiva. Eh, lo demás, aparte de escuchar, pues cada vez que termina una exposición se hace una valoración y además se separa la valoración correspondiente tanto a la presentación oral como al documento que se ha entregado. Se hace una revisión más o menos profunda de ese documento por parte de los alumnos, pero evidentemente, de nuevo, insisto, la valoración fundamental la hace el profesor al terminar las clases. Nos gusta también introducir otro tipo de metodología que sean las clases dinámicas. Así, por ejemplo, la técnica del puzzle nos parece bastante interesante y en la medida que podemos la introducimos. Pero es cierto que requiere al menos 2 horas de clase, que son las que duran las clases de teoría, y no siempre se dispone de ese tiempo para avanzar adecuadamente los contenidos, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es simplificarla un poco y a lo mejor pues, directamente darle un trabajo que tiene una lectura que tienen que hacer en casa y que después diferentes lecturas, mejor dicho, y los expertos se reúnen después en clase y digamos que empezamos en esta segunda fase del grupo de expertos. Muy interesante, con mucho éxito ha tenido la introducción al análisis sensorial, no solamente en nuestras clases de práctica, sino en clases de teoría y también en diferentes sesiones que organizamos con expertos. El análisis sensorial es una herramienta muy importante hoy día para tomar decisiones, no solamente en la plantación, por ejemplo, cuando hace la recolección, de manera que se consiga el producto que queremos adecuada, con la calidad adecuada. Es una herramienta muy poderosa en la industria, en la comercialización, incluso para nosotros como consumidores. Al principio lo introducíamos en clases de práctica de calidad de la aceituna de mesa, perdón, de la aceituna o calidad de la uva y veíamos que gustaba mucho y que los alumnos ahí, aunque fuese un chupito de vino, tomaban conciencia de cómo podían no solamente conocer mejor los diferentes tipos de vino y entender sus diferencias, que es un objetivo importante que nos planteamos en la clase, igual que distinguir un aceite de oliva virgen extra respecto de un virgen o un aceite de oliva seca, sino que también empiezan a tomar conciencia de las características organolépticas de estos productos y por qué no a disfrutarlas, ¿no? Con el tiempo, hace ya años que empezamos a introducir sesiones con expertos, catas dirigidas por profesionales del sector del aceite del vino, que están teniendo también bastante éxito y que permite acercar más todavía a los alumnos
al sector. Em, como, como consumidora, como alumna, como profesora, no me cabe duda que en el momento en el que nos introducimos en este mundo, le damos un valor mayor a estos productos que tenemos, ¿no? Descubrir los aromas florales, frutales, el chocolate, el regaliz, etcétera. Es todo un mundo de sensaciones, emociones y coincido totalmente con Nazaret Castellano, una neurocientífica que hace una labor divulgativa fundamental a través de las redes sociales, que nos dice que el día que prestamos atención al olfato es como si hubiéramos estado ciegos y de repente abriéramos los ojos y descubrimos una nueva dimensión. Ahí está, yo creo que merece la pena hacer hincapié en cómo conectamos bastante con los alumnos a través digamos, del disfrute de lo que es catar las diferentes características organolépticas de los aceites y del vino. Introducimos el ordenador para hacer actividades en clase, recurrimos al Instagram, YouTube para que los alumnos puedan descubrir a diferentes expertos, los vídeos tan interesantes que hay y que amplían su formación y la nuestra, por qué no decirlo también, ¿no? Les planteamos con ellos, con documentales, películas, libros, una serie de ideas claves que deben desarrollar, a partir de las cuales después contestar a diferentes preguntas o resolver diferentes casos prácticos. Y desde el confinamiento es más frecuente el uso de la plataforma virtual para hacer pruebas online, pruebas que ellos le llaman examencitos, pero que realmente son pruebas para que les sirva para fijar ideas de feedback, para saber cómo van avanzando en el conocimiento, pero también para nosotros nos sirve mucho, nos da mucha información también de hasta qué punto podemos seguir avanzando o hay aspectos en los que hay que seguir, digamos, profundizando. Más allá de todas estas actividades, de vez en cuando introducimos algunas otras que pueden estar relacionadas con momentos importantes, las fechas importantes en las que celebramos, por ejemplo, el Día de Andalucía, o relacionamos los productos con el arte. ¿Por qué no? Les aconsejo que vean después este vídeo tan bonito y cortito que nos relaciona el vino con esta pintura maravillosa. O le hacemos preguntas que están relacionadas con el Día de la Mujer. Todos los vinos y aceites anteriores que les he mostrado han sido diseñados por la mujer y los celebramos el día jueves 8 de marzo, bueno, jueves, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Al final nos encontramos con alumnos que suelen estar en su mayoría bastante satisfechos, les gusta además el trabajo en equipo y consideran que el trabajo dedicado en general es superior al esperado, pero entienden que es necesario. Me gusta mucho la dinámica de las clases, las catas, visitas técnicas, prácticas, el trabajo en equipo. Lo que menos gusta es esas pruebecitas, exceso de trabajo, el exceso de trabajo, perdón, la escasez de trabajo en campo, el exceso de ruido en la clase, que es normal cuando son en torno a 40 alumnos en una aula pequeña. Y le llama mucho la atención la diversidad de contenido, aprende mucho en poco tiempo, la interacción con las profesoras, la importancia del boletín de práctica y la necesidad de una buena base previa. El grado de satisfacción es alto y lo único es que por nuestra parte lo que sí notamos es que la dinámica es cada vez más compleja por el elevado número de alumnos que tenemos, por el horario de las clases, aulas pequeñas además, y un creciente número de alumnos que muestra reticencia para trabajar a lo largo del curso, ¿no? Por otro lado, lo que vemos es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos plantea nuevos retos y tenemos que empezar a introducir todas las posibilidades que nos ofrece en la clase, tanto para usarla en lo bueno como también para ser conscientes de todos los peligros que puede tener, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la evaluación de los trabajos que nos entregan los alumnos. Finalizo mi ponencia pues con estos titulares de las clases que nos dejan muchas veces muy buen sabor de boca respecto a la docencia que realizamos. Un cordial saludo.